Bueno, hoy voy a hacer una comparativa, como prometí, esencial de estos dos tipos de armas. La Crosman SNR 357, que dispara bebés de acero y plomo. Y esta otra, que es la Dan Benson 715-357 Magnum con 2,5 pulgadas de cañón. Estriado. El que no es estriado es este, aunque dispara balines de plomo. Lógico. Porque si fuera estriado, los bebés de plomo los destrozaría. Vamos a ver. Estos son las vainas que utiliza los bebés, que creo que no las he estrenado nunca, siempre disparo con plomo. Si os dais cuenta, la parte de arriba es de plástico, lo primero. Y aquí dentro se introduce, en esta parte, se introduce las bolitas de plomo, de acero. En esta otra, en este tipo de vainas, hay una pequeña diferencia. Si os dais cuenta, son distintas. Ya no se cargan por aquí arriba, sino se cargan por aquí abajo, que es donde lleva el tónico de plástico o de goma. Vale, más diferencias. La Dan Benson, que es esta, utiliza solamente vainas con balines de plomo. Para abrirla muy sencillo. Si os dais cuenta, las vainas no es que sean iguales, que son idénticas. Vale. Esta ya está cargada una, que he hecho la prueba, con un balín. Las demás no llevan ya. Es la única prueba que he hecho. Vamos a ver las diferencias. Una está en negro y la otra es en cromado, o en níquel, como queráis llamarle. Vamos a ver. La carga también se hace por aquí detrás. Las dos son iguales. Se mete el CO2. Se enrosca con esta llave o con esta que la lleva aquí dentro, pero yo utilizo normalmente esta llave para que no sufra la cancha izquierda. Realmente el material de la Dan Benson, es 10.000 veces, por decirlo así, superior a la Crosman, a la SNR. Esto es plástico y suena. Y mirad cómo suena esta. ¿Cómo se pone aquí el CO2? Es distinta a esta otra. Se abre aquí, tiene muy mala pata, el 2x3 se engancha. Lo único bueno que me gusta es que aquí puedes meterle el CO2 perfectamente, con esta llavecita que después se queda oculta en las cachas, queda más disimulada. Este es el problema que tiene esta, que el 2x3 se sale del sitio y es un coñazo quitarla y volver a ponerla. ¿Veis la mala pata que tiene esta? Tienes que engancharla aquí y después meterla así. ¿Qué más diferencias? Son las dos totalmente de metal, como la Dan, como la NSR, la Crosman, y la munición es la misma. Vamos a ver. Esta, si te dais cuenta, lleva un agujerito aquí arriba, porque esta también se fabrica para Airsoft, y desde ahí se ajustaría el hop-up. En este caso no hace nada porque es de CO2 y de plomo. Hoy la prueba que voy a hacer va a ser enfrentar una y otra en dos situaciones. Cara a un objetivo y después una prueba de penetración
¿ves? Se sale 2×3. Una prueba de penetración con algunas latas. A ver cuál de las dos penetra igual con la misma munición. O sea, voy a utilizar la Gamo, que es la más normal, la Gamo Match, que mide 0,45, a ver, es 4,5, perdón, de plomo, y tiene un peso de 0,49 gramos. Esta es la piecita que te dan para cargar esta arma, perdón. Pero realmente sirve para las dos. Se metería por aquí ¿cómo se llama? La vaina, y después la dejarías caer dentro, que ya lo he puesto en otro vídeo, no voy a hacerlo aquí ahora. Así que voy a cargarlas y haremos la prueba. ¿Qué más cosas? Los marcajes. Estos son los marcajes idénticos, excepto dos tonterías, que es como esta de aquí abajo, que está muy marcadito, que te pone el calibre, que se ha fabricado en Taiwán. Y nada más, exactamente igual como la Dan Benson original. Aquí debajo lleva el número del armero. Y esta lleva este grabadito, aquí nos lo veréis, que es un warning que nos avisa de los peligros que tiene CO2 y todo esto. Pero en fin, no se puede quitar. Lo he intentado y no se puede quitar. Está pintado, pero una pintura que es muy difícil de quitar. La verdad que pasa así desapercibida. Vale. ¿Es de doble acción? ¿O de simple acción? Está exactamente igual. Vemos que no tenga... Vale, no tiene cargas ni nada. Simple acción, cargas y disparas. O doble acción. Y aquí la doble acción es donde hay la diferencia. En la SNR la doble acción es más suave, tienes que hacer menos fuerza en el dedo. Y la de simple acción, si os dais cuenta, la fuerza que hay que hacer es mínima. Eso se agradece mucho a la hora de disparar y de agrupar. En esta la doble acción cuesta realmente, fijaros hasta donde tengo que meter el dedo para disparar. Y en la simple acción, un pelín, estará sobre 1 kilo, kilo y poco. Vale. Vamos a ver, un detalle que no tiene mayor importancia es que este es el embalaje que viene la Dan Benson. Está muy bien realizado, bastante bien, con un Polestapan dentro, está bien preparada. La Crossman me llegó con una caja de cartón y lo único que tenía es esto que veis aquí dentro, y el arma suelta y las vainas por ahí sueltas. Para mí un defecto de la casa. Utilizamos las dos bombonas idénticas, son de la casa Daisy en este caso, de 12 gramos de CO2. Utilizamos un poquitín de aceite para lubricar bien la válvula y que esté siempre húmeda, que mantengan sus propiedades. Vale, otro detalle que no he dicho y no he comentado son las miras. Aquí veis las miras, son casi idénticas las dos, vamos a ver si puedo ponerlo aquí. Ahí la veis, la mira, el alza y la mira. Regulable en altura en las dos posiciones, ¿vale? El punto no se puede tocar. Y si os dais cuenta, yo diría que es casi idéntica a la misma, ¿vale? También se regula aquí la deriva y aquí el alza. Como yo padezco de la vista, pues he tenido que poner un puntito aquí que me cuesta mucho enfocar. Y aquí también le he puesto que muy desapercibido, aunque tengo algún amigo que me pone verde por hacer esas cosas, pero si quiero disparar, tengo que hacerlo así. Ahora pasaremos a la prueba de disparo. Vale, creo que lo he hecho ya un montón de veces, pero en fin, vamos a hacerlo una vez aquí, que es como se cargan. Las dos se cargan exactamente igual. Lo hago con esta, que es más fácil y me cuesta menos la cacha poner en su sitio. Aflojamos con este útil, que es una llave Allen. Le ponemos una gotita, una mínima gotita de este lubricante. Lo pongo. Yo tengo la manía de ponerlo hacia abajo y dar unas vueltecitas que se impregne bien. Y después apretamos primero suavemente hasta que notemos que coge la bombona, y después ya con la otra parte que hace más fuerza lo pones. ¿Habéis oído el ruidito? No hay que apretar mucho.
Fijaros por dentro cómo es. Esta es la llavecita que lleva de casa para apretar, pero como os he dicho, prefiero no forzarla, entonces siempre utilizo el otro tipo de llave. La otra no lleva ese sistema, lleva el sistema del útil ese pequeñito abajo que se aprieta con la mano. Vale. Los pesos son casi idénticos también. Aquí ves el frontal, que bien queda, una y otra. Una toma cercana, por esta parte casi queda más bonita. Bueno, esto lo he explicado. Esto es el seguro, hacia atrás tiene el seguro, ya puedes disparar que no va. En medio disparas y para sacar el tambor, para cargar la munición, se meten estos dos dedos, así como tengo yo cogido, esa es la forma correcta de hacerlo, se empuja y se queda aquí. En este caso meteríamos por aquí una a una o con este útil, que también sirve. Bueno, una carga rápida de cómo se cargan los balines. Lleva expulsor, las dos llevan expulsor de vainas. Y esto lo pasaremos después rápido. 4, 5 y unos 6. ¿Vale? Es sencillo. La cabeza del perdigón. ¿Vale? Y con la uña empujáis que encaje bien, hace clic, se nota como entra en su posición. Los tóricos estos los tengo bien engrasados también, o bien lubricados, mejor dicho. Y el último, hay otra forma de cargarlo, que es así, se pone el perdigón ahí encima y se empuja. A mí me gusta ver, siempre queda mejor si lo empujas un poquitito. Y para cargarla, dos dedos ahí, los dos dedos, como veis, sudando el tambor. Tiene facilidad para poder hacer rotar el tambor. Y después cerrarlo así. Os recomiendo que nunca lo abráis, que me llama la atención, tiene razón. Nunca lo cerréis así, pegando golpe. Sufre muchísimo el arma. Buscas. Ahora el tambor está suelto, puedes moverlo, no hay ningún problema. Aquí está el trabador, si lo ponemos en la posición de disparo, no sé si conseguiremos verlo aquí, a ver si se ve aquí. Vale, os dais cuenta, en esta posición se ha enganchado ya el tambor. Si intentáis darle vuelta, lo único que vais a conseguir es rayar el tambor. Seguro. El seguro lo lleva aquí debajo. A ver si lo puedo hacer. Más se ve aquí en rojito. Seguro hacia arriba, y ahí, aunque estuviese el arma cargada que no deja cargar, no funcionaría. Seguro puesto hacia adelante y no se puede disparar. En esta otra exactamente lo mismo. Voy a cargarla y hacemos la prueba cara a cara de estas dos armas que son preciosas. El peso exactamente igual, la empuñadura. Espero que os esté gustando. Vamos allá. Solo por curiosidad comentar que esta arma, la Dan Benson de fuego, es la única arma del mundo que el cañón era intercambiable en 3 cañones diferentes, 2,5, 4 y 6 si no me equivoco. Se accedía aquí por la boca del cañón con una llavecita. Es un cañón que encima no va roscado, sino que va a presión. Y originalmente cuando comprabas esta arma podías comprarla con 3 cañones. Tenías 3 armas en una sola arma.
Dan Benson 715 con CO2 y balines de plomo. Vamos a hacer la prueba de la penetración. Vamos a ver hasta dónde he llegado. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7 la he abollado. Y la 7 la he abollado. No la he hecho nada mal. Vamos a quitar esto y lo vemos mejor. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ha llegado el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 golpeado. Vale, ahora vamos a hacer la prueba con la Crossman .357 NSR. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esperemos que sea como todos. Vamos allá. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya ha rebotado. No ha llegado a las 7. Una entrada de salida, 2, 3, 4, 5 y 6 ha rebotado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, está claro que esta es un poquitín menos potente. Dan Benson. Quitamos seguro y vamos allá. Aún nos queda un disparo. El quinto. Y en esta otra nos queda un disparo o no nos queda un disparo, ¿eh? No. Sí, nos queda un disparo. Vamos allá a ver. Y el último con la SNR. Vamos a ver.
2, 3, 4 y 5. Uno, 2, 3, 4 y 5. Pues muy parejos. El problema es mi puntería, que soy muy malo. Bueno, pues aquí tenéis la prueba.